Muy buenas de nuevo. Continuamos con nuestro análisis financiero. Recordemos, estamos analizando las cuentas anuales. Hemos iniciado el análisis financiero. Y si recordáis, en primer lugar hemos hecho una clasificación funcional del balance. Es decir, lo hemos dejado prepararlo para que podamos operar rápidamente aplicando conceptos, ratios y análisis tanto horizontal como vertical. Bien, el primer concepto que hemos estudiado es el fondo de maniobra. Pero el fondo de maniobra no se puede llegar a entender correctamente sin otro concepto básico en análisis financiero como es el periodo medio de maduración. Y es que nosotros hemos dividido entre fondos ajenos a corto y a largo en función de un año. Es precisamente el año el que nos marca cuando una deuda es a corto o es a largo. Pero realmente esto no es así. Realmente habrá deuda a corto y habrá deuda a largo en función de lo que se llama el periodo medio de maduración o número de días que por término medio tardamos en recuperar el dinero que hemos invertido en el proceso productivo. Es decir, para el cálculo del fondo de maniobra vamos a partir del periodo medio o de maduración de la empresa, que viene determinado por el número de días que median entre el momento del pago de una unidad monetaria en materias primas, por ejemplo, hasta el momento de recuperación de ese dinero por la venta de productos y su cobro a los clientes. Está claro que tenemos diferentes tipos de empresa, pero si tomamos el ejemplo que podemos ver en pantalla, es decir, una empresa de tipo industrial, el periodo medio de maduración se va a referir a las funciones de aprovisionamiento, producción, venta y cobro. En el caso de las entidades comerciales, está claro que perdemos fabricación, perdemos también aprovisionamiento y nos centramos con lo que es exclusivamente venta y cobro. Fijaos en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico he querido representar cada uno de esos periodos. Es decir, compramos, por ejemplo, para una explotación industrial, compramos materias primas y esas materias primas entran en almacén, ¿vale? Posteriormente esas materias primas pasan del almacén al proceso de fabricación. De fabricación saldrán unidades terminadas, productos terminados que irán nuevamente al almacén, en este caso para la venta. Posteriormente se venderán y se venderán a un plazo. Si repasáis cada una de esas funciones, ¿qué tenemos? El tiempo que por término medio tenemos de aprovisionamiento, el término medio que tardamos en fabricar, el término medio que tenemos en este caso para vender los productos terminados y también el periodo medio que tardamos en cobrar a los clientes. Si tenéis en cuenta estos 4 periodos, todavía no tendríamos el periodo medio de maduración, porque claro, cuando yo compro las materias primas, no quiere decir que las pague al contado, se pueden pagar a plazo. De tal manera que entonces el periodo medio de maduración, como podéis ver en esta fórmula, estaría compuesto por el periodo medio de almacén, ¿vale? Este primer escalón. El periodo medio de fabricación, el segundo que hemos citado. El periodo medio de venta, el tercero. Más el periodo medio de cobro, el cuarto. Menos el periodo medio de pago a proveedores. Entonces, la clave es calcular cuántos días por término medio tenemos una unidad monetaria invertida, es decir, cuánto tiempo tardamos en recuperarla. Que repito, va a ser lo que nos marque lo que en una empresa concreta sea corto y largo plazo. Bien, pero vamos a ver cómo calcularíamos cada uno de estos subperiodos. Vamos a empezar en primer lugar, por ejemplo, con el periodo medio de almacenamiento. Bueno, pues el periodo, ¿cuánto tiempo están por término medio las unidades almacenadas? Las materias primas en almacén, ¿cuánto tiempo están? Bueno, pues ese periodo se calcula teniendo en cuenta que si un año tiene 365 días, vamos a dividir 365 entre el número de rotaciones que haya en almacén, el número de vueltas que haya dado el almacén durante un año. Así se entiende el periodo medio. Por ejemplo, vamos a imaginar que una rotación completa, es decir, desde que se compran las materias primas hasta que se consumen, pasan 90 días. Vamos a suponer que son 3 meses aproximadamente desde que llenamos el almacén a 1 de enero y quedaría vacío a 30, 31 de marzo. Bueno, pues realmente nos hacemos una idea
de que va a haber 4 rotaciones a lo largo del año, habría 4 rotaciones. Entonces, obviamente, si dividimos 365 entre las 4 rotaciones, salen 90 días por término medio de almacenamiento. Pero claro, he puesto un ejemplo. ¿Cómo calculamos exactamente el número de rotaciones? Pues para conocer las rotaciones que hay en el almacén de materias primas, tendremos en cuenta el consumo que ha habido de materias primas, consumo que por cierto tenemos en la cuenta de resultados, y lo dividimos entre el stock que tenemos por término medio de materias primas. Claro, ¿cuánto es el stock por término medio? Pues el stock por término medio, de una manera sencilla, sería coger las existencias iniciales de materias primas a principio de año, a 1 de enero, teniendo en cuenta el año natural, más las que tenemos a final de año, a 31 de diciembre, también año natural, y dividido entre 2. Eso sería una fórmula sencilla para calcular el stock medio. De tal manera entonces que el consumo que hay a lo largo del año entre lo que tenemos invertido por término medio nos da el número de rotaciones. Y así tendríamos ya la variable para poder calcular el periodo medio de almacenamiento. Bien, de la misma manera que hemos hecho con almacén, lo vamos a ir haciendo con cada uno de los siguientes subperiodos. Para fabricación, para venta, para cobro y para pago, el cálculo del periodo medio es siempre igual. 365 entre el número de rotaciones que haya. Y si os fijáis, vamos a ir directamente a cómo calcular las rotaciones. Por ejemplo, en el caso del periodo medio de fabricación, ¿qué tenemos en cuenta? El coste de producción, ¿vale? ¿Qué se ha producido? En este caso, ¿cuál ha sido el coste de producción durante el año? Y lo dividimos entre el stock que ha habido por término medio de productos en curso. De la misma manera que he dicho anteriormente, ¿vale? El coste de producción saldría en este caso de la T de ventas, mientras que el stock medio perfectamente lo podríamos hacer con los valores que tengamos de productos en curso a principio y a final de año y calculando simplemente una media simple. Lo mismo pasaría con el periodo medio de venta. Tengo en cuenta el coste de las ventas, el coste de los productos que he vendido y divido entre el stock medio de productos terminados. De la misma manera, estoy hablando de existencias y por lo tanto estoy hablando de hacer una media entre existencias iniciales y existencias finales de productos terminados. Y en cuanto al cobro, igual, pero nos vamos a clientes, ¿vale? Para calcular las rotaciones, en este caso dividiríamos ventas entre stock medio de clientes y tenemos ahí directamente lo que son las rotaciones. ¿Que tenemos un test para el stock medio de clientes? Pues vemos en este caso saldos de clientes a principio de año más saldo de clientes al final, dividimos entre 2 y ya hemos calculado el stock medio. Y recordad que además del periodo medio de almacenamiento, más fabricación, más ventas y más cobro, habrá que restar lo que tardamos en pagar. Y para ello, la misma fórmula. El periodo medio 365 entre las rotaciones que hay, en este caso, en pago a proveedores. ¿Y cómo se calcula esta rotación? Dividiremos compras, y tenemos en este caso el dato, entre el stock medio de proveedores. Dato en este caso que tenemos en la cuenta de resultados, dato también que tenemos en el balance a principio y al final. Cogemos las cuentas de proveedores, saldo inicial más saldo final y dividimos entre 2. Muy bien, pues lancémonos a calcular el periodo medio de maduración. El dato nos va a dar la variable en días. Diríamos que el periodo medio de maduración está en torno a 80, 75, 90 días. Y repito, es un dato muy, muy interesante para saber realmente lo que es corto plazo y largo plazo, pero en la empresa concreto que estamos analizando.